En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. A continuación el tema: apertura del segundo sello. Apocalipsis capítulo 6 versículo 3 al 4. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Ya hemos analizado detenidamente al caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, y damos por resuelto que aquellas intenciones de paz que planeaba entre las naciones ya fueron puestas en la mesa. Las proyecciones de paz motivó a muchos para hacer que cesaran los conflictos entre las naciones. Este cometido lo hemos visto por muchos años y se sigue tratando de evitar que sigan los conflictos y que haya una paz para que unan las fuerzas entre Iglesia y las naciones. Entendemos que nadie quiere que sucedan conflictos, ya sea de índole económicos, políticos, raciales o religiosos. Existe una urgencia para encontrar alguna solución para mediar la paz. Usted ha visto que se ha intentado en múltiples ocasiones para que las naciones puedan mediar y consolidar esa paz tan esperada. Hasta el día de hoy, la paz duradera que ofrecen las naciones es poner fin a todos los conflictos que todavía existen y no se han resuelto. ¿Por qué será?
Y es aquí a donde nos adentraremos al estudio de la apertura al segundo sello de Apocalipsis capítulo 6, a donde se describe el jinete del caballo rojo. Y para seguir con el tema comenzamos con las siguientes preguntas. ¿Por qué aún no hay paz en la tierra? ¿Y por qué aún no hay acuerdo de paz entre las naciones? Podemos admirar algunos países que gozan de una paz terrenal envidiable, pero si analizamos el tipo de creencias que tienen, no se basa en una creencia cristiana, sino en una creencia diferente al cristianismo. Pero le vemos por el otro lado. Encontramos algunos países como Corea del Norte, la India, Japón, China, República Checa, entre otros, y hemos tomado estos países como ejemplo porque desde aquí nos centraremos para averiguar y entender qué es lo que pasa alrededor del mundo. ¿Por qué aún no se han podido conquistar a estos países para que se convierta al cristianismo? Y la respuesta es porque no creen en Dios, ni en Jesús como su Salvador. Observemos. Corea del Norte, su religión es animista y consiste en la creencia en la que tantos objetos de útiles de uso cotidiano o bien aquellos reservados a ocasiones especiales o como cualquier elemento del mundo natural, montañas, ríos, el cielo y la tierra, determinados lugares, espíritus y rocas, plantas, animales, árboles, etc., según ellos, están dotados de movimiento, vida, alma y conciencia propia. También el país de la India, su principal religión es el hinduismo. Se ha considerado la tercera religión más grande del mundo. La gran mayoría se ubica en este país, lugar donde están ubicadas sus tierras sagradas. Japón. No creen en una religión, sino que incorporan los rasgos de muchas religiones en sus vidas diarias, llamado el sincretismo, que es la creencia de mezcla de culturas. Por ejemplo, en las calles japonesas decoran el Tanabata, que es un festival de las estrellas derivada de una tradición china. El Obon o Bon es una festividad japonesa. También la fiesta de Halloween, la víspera cristiana de los santos, el tiempo del año litúrgico dedicado a recordar a los muertos, incluidos los santos, los mártires y todos los fieles difuntos, y la celebración que viene de Occidente cada 31 de octubre. Y como parte del sincretismo también creen en la Navidad. Como ya todos lo sabemos, es una de las festividades más importantes a nivel del globo terráqueo según el cristianismo. Y ya sabemos, como hemos mencionado en otros mensajes, no es verdadero. Y que en esta celebración se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén el 25 de diciembre según la Iglesia Católica, la Iglesia Anglicana y en algunas comunidades protestantes, y en la mayoría de las iglesias ortodoxas. Por ejemplo, en el país de China, las religiones predominantes de China son el budismo, el taoísmo, el confucianismo y la religión tradicional de China, que en muchos casos son practicadas conjuntamente. Y es una forma de sincretismo religioso, que significa la creencia de diferentes culturas. Sin embargo, una gran mayoría de la población no se identifica con ninguna religión. República Checa. En su mayoría son un estado laico. El 34.5% de la población es agnóstica o atea. No creen en Dios y el 10.4% es católica. Si vemos en este análisis, el cristianismo casi que no es permitido. Es una minoría comparado con la de otros países. Ahora bien, analizando esto, ¿por qué en estos países existen pocos cristianos?
Su comunidad no cree en Jesús como el Salvador del alma, solo para que veamos algo. Y esto es a lo que nos llevará a entender por qué el caballo rojo sale a cabalgar entre estas naciones. Aunque usted lo vea difícil, pero quiero exponer esto. Veamos. Usted como predicador, si le dijeran que fuera a predicar el evangelio a alguno de estos países, ¿lo haría? Tal vez creo que lo haría, pero no abiertamente. ¿Por qué? En algunos de estos países mencionados existen un porcentaje muy bajo de cristianos, y eso que falta aún más, y que no lo hemos dado a conocer. Como por ejemplo, ¿qué pasaría si se parara en una de las plazas más concurrentes de estas naciones a predicar el evangelio abiertamente, a decirle a la gente: Cristo viene pronto, Cristo viene pronto? ¿Cómo cree usted que respondería la población? Tal vez entre tantos tendría que existir algunos que sí creerían, pero en su mayoría lo único que harían es que llamarían a los de la Guardia Nacional. Dirían que han venido algunas personas a mencionar que un tal Jesús viene y que además están alborotando a la gente. ¿No les suena raro esto, verdad? Sucedería lo mismo cuando el apóstol Pablo les predicó el evangelio a los de Atenas. Dice la palabra en Hechos capítulo 17 versículo 18 al 20. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos, pues, saber qué quiere decir esto. Sé que podría escucharse como algo negativo, pero esta es la mera realidad. La enemistad con Jesús está en estas naciones mencionadas anteriormente y en otras que no hemos mencionado aún. La única solución a esto es predicar encubiertamente, hablando meramente de un evangelio cristiano puro. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús sería una misión casi imposible, porque en la mayoría de los países asiáticos, africanos y parte europeos, su creencia se basa en la reencarnación y la paz interior. En todo el mundo hay países que tienen creencias acerca de la vida y el mundo muy diferentes a las nuestras. Sistema de creencias que pueden ser religiosos, filosóficos o ideológicos, y consideran que la religión la relacionan con la tierra y el universo, tradiciones e historias sagradas que están destinadas a dar sentido a la vida o para explicar el origen de la vida, y que deriva de la moral, la ética y un estilo de vida a partir de sus ideas sobre el cosmos y la naturaleza humana. Hasta ahí, y que no existe ningún Dios supremo a donde las almas tendrían que ir a un lugar llamado el paraíso, y también las almas que van a ir al infierno eterno. Creencias cristianas que para ellos son descartadas. Desde tiempos ha existido sociedades humanas que nos han dejado pruebas históricas de monumentos antiguos de sus sistemas de creencias, y como podemos mencionar algunos pocos, tal como los mayas en América Latina, Stonehenge en el sur de Inglaterra, el río Ganges o Ganga, la India. Por ejemplo, los hindúes se bañan en sus aguas y rinden homenaje a sus antepasados, a sus dioses, ahuecando el agua en sus manos, levantándola y dejándola caer al río, y ofrecen flores y pétalos de rosa, y flotan platos de arcilla poco profundos llenos de aceite iluminados con mechas. Para un hindú, una zambullida en el río Ganges se cree que remite los pecados.
y la atracción turística y espiritual, el monumento budista Borobudur, la más visitada de toda Indonesia, y así como otros que podremos mencionar. Con esto dan a entender, entre otros, que la adoración al sol, de los dioses y de las diosas, es el conocimiento del bien y del mal y de lo sagrado, basando sus creencias en lo interno y humano. Ahora bien, cuando Jesucristo vino aquí a la tierra a predicar el Evangelio, a dar las buenas nuevas de salvación para su pueblo, el cristianismo comenzó a expandirse poco a poco y muchas personas creyeron en Jesús, empezando por los primeros apóstoles. Ellos fueron los primeros impulsadores de la evangelización del reino de Dios. Todo iba bien hasta que comenzaron las persecuciones en contra del cristianismo para que no se expandiera el evangelio, porque era muy peligroso para aquellos líderes religiosos de aquel tiempo. Y desde aquí se originan los primeros conflictos. Nuestro Señor Jesucristo fue víctima de esta persecución, comenzando por el mismo pueblo judío. San Mateo capítulo 27 versículos 12 al 14. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Era evidente que los judíos de aquel tiempo defendieran su doctrina religiosa acostumbrada y que la doctrina de Jesús no cuadraba con la de ellos, y la consideraban como una herejía, una doctrina anticristiana desde el punto de vista tradicional judía. Estos líderes religiosos tenían un poder en conjunto con el Imperio Romano de aquel tiempo, y desde aquí la guerra encarnizada contra el cristianismo. Y desde entonces se da la apertura al segundo sello de Apocalipsis, que habla del jinete del caballo rojo. Podemos observar claramente que este sello se abrió desde hace mucho tiempo, y desde aquí comienza la persecución. Y si observamos muy bien la palabra de Dios y sus escritos, se nos hace fácil identificar lo que ocurre. Y cuando digo al observar, es mirar con mucha atención acerca del jinete del caballo rojo. Analicemos, ¿qué es lo que hace este jinete? La palabra de Dios dice en Apocalipsis capítulo 6 versículo 4: Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Dice la palabra que se le ha dado un poder para, número 1, quitar de la tierra la paz. Número 2, usar como el arma la espada, un arma de gran tamaño que sirve para degollar y matar, y con esta arma hace la guerra. Y número 3, este jinete hace que se maten entre unos y otros. Pero cabe hacer una pregunta: ¿quiénes comenzaron esta guerra de muerte? Y la respuesta, que esta guerra fue provocada por el mismo pueblo judío. San Mateo capítulo 26 versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos, y luego fue entregado a los romanos. San Mateo capítulo 27 versículo 1 al 2. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí es donde entra en escena este gobernador cabalgando sobre el caballo rojo.
y Poncio Pilato del Imperio Romano como el jinete. Y cabe recalcar que ellos tenían la obligación de mantener el orden de la ciudad y evitar cualquier tipo de rebeldía. Y Pilato y la forma en que trató a Jesús revela su carácter, siempre dispuesto a juzgar con justicia a su favor, dispuesto a cometer un crimen que además le fuera provechoso para sus intereses personales, todo para mantenerse en el poder. Así es como funciona esto. Siempre encontraremos personas que luchan por estar en un puesto de poder o autoridad para hacer sus fechorías malévolas. Y esto es lo que llevó a Poncio Pilato a ganarse la popularidad entre la población romana y judía de aquel tiempo. Sin embargo, había algo en él que lo inquietaba por el hecho de que habían llevado a un hombre inocente para crucificarlo. Y Poncio Pilato, habiendo proclamado 3 veces la inocencia de Jesús, y sabiendo que su deber era de liberarlo, no lo hizo para ganar más popularidad entre los judíos. Trató de liberarlo, pero no pudo. Porque el pueblo judío lo instigaba mucho y lo incitaba a que obedeciera las leyes romanas pese a la inocencia de Jesús. Sabía que era mejor quedar bien con el pueblo que con Jesús. San Juan capítulo 19 versículos 12 al 15. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en un lugar llamado El Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: «He aquí vuestro rey». Pero ellos gritaron: «¡Fuera, fuera, crucifícale!». Pilato les dijo: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Respondieron los principales sacerdotes: «No tenemos más rey que César». De esta manera Pilato ordenó la flagelación de Cristo, no habiéndolo hallado culpable de nada. Dejó que los soldados romanos lo castigaran azotándolo. San Juan capítulo 19 versículo 1 al 2. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Me he puesto a pensar, tal vez si Pilato hubiera usado todo el poder para no entregar a muerte a Jesús, creo que los judíos lo hubieran hecho de la manera que sea. Porque en ese momento los fariseos, después de haber acusado a Jesús, estaban completamente determinados para matarlo. Y esto lo encontramos en San Mateo capítulo 26 versículos 65 al 66. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: «¡Ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?». Y respondiendo ellos, dijeron: «Es reo de muerte». Según los líderes religiosos, especialmente los escribas y los ancianos del concilio, al oír a Jesús decir que era el Hijo de Dios, por esta razón creyeron que era una blasfemia, que debía ser castigada. Por eso Pilato accedió a la demanda de ellos, entregando a Jesús a la muerte en la cruz. San Mateo capítulo 27 versículo 23 al 24. Y el gobernador les dijo: «Pues qué mal ha hecho». Pero ellos gritaban aún más diciendo: «Sea crucificado». Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros». Después de la muerte de Jesús, empezaría la cacería contra los cristianos en diferentes regiones,
Y ese fue el movimiento que hizo cabalgar al jinete del caballo rojo de Apocalipsis capítulo 6 versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Amén. Como dije antes, si observa la figura del traje o uniforme que usaban los soldados romanos, era rojo. Y esto es lo que la palabra nos enseña. La revelación está de relieve para todos los que quieran oír con entendimiento. Los romanos no es que tuvieran algo contra Jesús. Este movimiento de odio fue provocado por el mismo pueblo judío para dar muerte a los cristianos. Lamentablemente, el odio comenzó a expandirse en diferentes regiones, pero como dije antes, este odio fue provocado en gran manera. Y esta fue la justificación del clero religioso de aquel tiempo para que erradicaran a los escandalosos cristianos que habían quedado después de la muerte y crucifixión de Jesucristo. Era deducible que los romanos accedieran a todas las peticiones y que esta predicación del reino de Dios y el inminente regreso de Jesús después de la resurrección de los muertos y el establecimiento del nuevo reino, para los romanos, lo consideraron a los cristianos como una amenaza para su imperio. Consideraron a los sediciosos cristianos de aquella época, según los romanos, se estaba convirtiendo en un grave problema social. El interés principal de Roma era la recaudación de los impuestos. Los judíos debían hacer ese trabajo en conjunto y de esta manera suprimir cualquier creencia religiosa que no fuera la de ellos. Para los romanos de aquel tiempo era un dolor de cabeza y trabajo extra tratar estos asuntos de la religión entre judíos y cristianos. Esta semilla de odio de la oposición judía en contra del cristianismo es la que provocó en Roma la persecución encarnizada contra los cristianos, porque consideraron al cristianismo como un problema grave para la sociedad de aquel tiempo. En las Escrituras encontramos tal persecución del mismo pueblo judío. Por ejemplo, Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote, quien no obstante los liberó más tarde. Hechos capítulo 4 versículo 1 al 3. Pedro y Juan, ante el concilio, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Hechos capítulo 5 versículo 17 al 20. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es a la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. Y la persecución no terminaba. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente ante el Sanedrín. Hechos capítulo 5 versículo 27 al 28. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Pero Gamaliel, rabino respetado, conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Hechos capítulo 5, versículo 34. Y con todos esos escritos que hemos mencionado anteriormente, podemos observar algo: que el odio ha sido el motor para matar a muchos cristianos. Y este odio es provocado y expandido por el mismo jinete del caballo rojo. Así que podemos entender que el caballo, que tiene el poder de quitar la paz de la tierra, y además tiene también el poder que se maten entre unos y otros. Entonces, ¿qué entendemos hasta ahora? Con todo lo que hemos expuesto aquí ante todos ustedes, amada audiencia, la guerra que se ha levantado es por causa de la verdad. Satanás levanta a sus servidores para que contrarresten y peleen contra la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y esta guerra era apenas el comienzo. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que moriste en la cruz por mí y que resucitaste el tercer día y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.